Bienvenidos al nuevo programa La Clave Roja. Iniciamos un nuevo periplo en este mundo de Internet con un nuevo programa de actualidad, de noticias que analizaremos sobre la actualidad política, sobre la geopolítica o incluso sobre cualquier cosa que se nos tercie. Lo llamaremos La Clave Roja, una especie de spin-off de Clave 45 o lo que se prodiga. Y sobre todo importante para toda la gente que ve este programa, para que no se lleve ningún susto ni ninguna equivocación, es un programa patrocinado por Windows. Sí, señores, Windows de Bill Gates. Dice que ¿quién es Bill Gates? Pues joder, el de las vacunas, el de los chips de las vacunas, que no os acordáis. Y también importante por Soros. Muy importante porque, aunque a Putin le ha jodido esto del globalismo, ¿no? Parece ser que el que haya una guerra nuclear le ha quitado las tonterías estas del globalismo y ya no es actualidad ni es noticia, ¿no? De hecho, prácticamente lo de la guerra nuclear también está un poco pasando desapercibido, ¿no? Porque parece que a la gente le interesa más el divorcio, la separación o el cese de la convivencia de Tamaro Falcó que el que podamos morir todos calcinados en una guerra nuclear. Con nosotros, como no siempre, va a estar, o por lo menos hasta que me aguante, el señor Geraldine. ¿Qué tal, Gerald? Hola, David. Felicitaciones en este nuevo programa que seguro que os va a llevar con mucho éxito. Sí, el programa está íntimamente asociado con Clave 45, pero sabed que esto es un spin-off que va a dirigir David Santiso, por tanto, no todas las felicitaciones y las piedras a él. Exactamente. Y las denuncias. Bueno, oye, no, eso es muy fácil. Tienes que decir, las opiniones expresadas en este programa no son de nadie. Los abogados cristianos pueden apuntar mi nombre y, bueno, yo creo que eso es que te denuncien los cristianos abogados estos, pues eso es publicidad. Igual vas a la cárcel o te arruinan la vida, pero es publicidad. Estás muy dedicado a tu programa, ya veo. Pues me alegro. Me alegro. Y también saber que aunque tenemos, vamos a funcionar a dos bandas, este programa va a ser más dedicado hacia las noticias de actualidad y así va a dejar un poco más de ancho de banda a Clave 45 para que se dedique al misterio y las conspiraciones. Pero bueno, como dices tú, aquí vamos a estar los dos y ojo, este producto es de David Santiso y él va a dirigir, él va a elegir lo que entra, lo que sale y todo, ¿no? O sea... Sí, estábamos un poco cansados de Clave 45 que nos llamaran allí rojos y de que querían más misterio o menos geopolítica. Pues bueno, pues vamos a partirlo en dos, tampoco estrictamente, pero para que así, pues algunos que lloraban mucho por exhibir o criticar a algunos fachas, pues algunos que se sentían ofendidos, pues que pueden particionar. Claro que el programa, mira que antes estaba partido en dos, pero no les daba como para decir, solo escucho la primera parte, la segunda la ignoro. Entonces aún así, pues para que no haya más... Bueno, no entiendo muy bien cuál era el problema con esta gente, pero ya que está, vamos a aprovecharnos de ello, ¿no? Es claro, o sea, esa es la idea. Vamos a poner las cosas en su sitio y echar el anzuelo en otras aguas y así a levantar aún más audiencia dentro de lo que hacemos nosotros, que es intentar disipar dudas y aclarar conceptos, David. Sí. Y claro, el problema de ir allá donde la verdad te lleva es que a mucha gente no le gusta donde se dirige esa verdad. Sí, efectivamente. Que le digan las cosas claras o que no quiera reconocer la realidad que le rodea, pues bueno, para eso estamos nosotros, para intentar, tampoco es que la sepamos nosotros al completo, ¿no? Pero para intentar, pues, indagar. Y la principal misión de este programa es básicamente vamos a analizar noticias sobre actualidad y que nos puede influir directa o indirectamente en la realidad de nuestros días, ¿no? Uno de los lemas más grandes que tienes que añadir es que estas no van a ser las noticias más relevantes, van a ser las noticias que a nosotros nos parecen dignas de comentar. Va a haber otras noticias. Estas fueron las que encontramos y estos fueron los análisis que nosotros le sacamos. Muchas veces hay noticias, pero es noticias que mejor dejar expuestas y no comentadas, porque no tienes datos suficientes para hacer un análisis sobre ellos, ¿no? Y por eso alguien me dirá, cayó un misil en, yo qué sé, en Chubekistán. Vale, pero no sabemos nada más. No sabemos ni quién lo echó, ni por qué, ni cuántos muertos hubo, ni nada. O una noticia que nos dicen mucho es que no habléis de la extrema izquierda, que también son terribles. Es que no, pues aquí no cuadra eso, no. Aquí por lo que sea. Sí, o sea, vamos a buscar a ver qué relevancia tiene esa famosa extrema izquierda tan peligrosa, ¿no? Y cuando encontremos que hacen algo peligroso y digno de comentar, lo comentaremos, ¿no? Efectivamente, pero por lo que sea ahora, el mundo tal y como está, yo creo que los problemas y donde hay que poner el foco es en otro sitio.
Muy bien dicho. Yo quiero hablarte un poco sobre la actualidad de estos días, todo este panorama que estamos viendo con la guerra de Rusia-Ucrania, que yo Ajá. creo que estamos a unas puertas de la Tercera Guerra Mundial y no sé si libraremos, no sé cómo estaremos, pero se están dando una escalada armamentística que me parece que los medios poco están poniendo el ojo allí. Están como, va todo bien, está todo sobre lo planeado y yo creo que vamos a un precipicio. Creo que algo tienes razón, ¿eh? A ver, Spawn. Pues mira, por ejemplo, ha habido, a raíz de las noticias que ha habido esta semana pasada, que los medios tampoco le han dado en excesiva importancia, sin embargo en YouTube y en medios sí que le han dado importancia, que es precisamente la denuncia del sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. De esto hablamos algo en Clave 45, no me voy a repetir, pero básicamente parece ser que alguien pues ha saboteado unos tubos que pasaban el gas desde Rusia, ¿eh? Aquí tenemos un supuesto ataque terrorista desde Rusia hasta Alemania, ¿no? Y al no haber ya esos tubos, por lo que sea, Alemania pues no puede ya negociar con Rusia de ninguna manera. Ya alguien se ha asegurado de que no haya esa escapatoria ante el desastre del invierno que se acerca sobre Alemania, ¿no? Nadie en los medios se atreve a decir quién ha sido. Algunos dicen que es Rusia de falsa bandera, cuando puede cerrar el grifo y ya estaba. Ojo, que todos los medios informativos empezaron a enfocar, y lo digo por la CNN, la MSNBC estadounidenses, empezaron a los primeros días de la noticia, empezaron a mirar si habían sido explosiones de causas naturales por mala manufacturación. O sea, empezaron diciendo, reventaron porque los rusos construían mal. Empezaron así, te lo prometo, empezaron así. Ya. Pero después empezaron a decir, ya al segundo o tercer día, no pudieron evitarlo, empezaron a tener que comunicar que seguramente había sabotaje. Pero ojo, como dices tú, el sabotaje está dedicado a... Las preguntas que se hacen en los medios estadounidenses son, ¿por qué los rusos han saboteado sus propios oleoductos? Si no lo habían estrenado, el segundo oleoducto ni siquiera lo habían llegado a estrenar. Estaba recién instalado, no lo habían utilizado para abrir por culpa de esto de la guerra con Ucrania y tal, pero estaba recién hecho, estaba a estrenar y hizo bluff a la vez que el otro tuvo. Pues comentaristas en la, como te digo, CNBC y en el CNN, ¿por qué los rusos sabotearon sus propios gasoductos? Y yo también me quedo rascando la cabeza, y lo comentamos brevemente en Clave 45. Las cosas hay que aplicarlas a la navaja de Occam, y la navaja de Occam pregunta dos cosas muy básicas, ¿no? Cuando un evento ocurre, ¿a quién beneficia? Y si hay dinero envuelto, ¿quién gana más dinero? Ya está. Efectivamente, y de hecho esto es una enorme ventaja para Estados Unidos, porque ya se asegura que Alemania tenga sí o sí prácticamente que comprar todo el gas a Estados Unidos al doble o al triple de precio. Y le favorece sus intereses de guerra, porque Alemania ya no puede tomar parte de ninguna manera con Rusia, ni comercialmente ni de ninguna otra manera, ¿no? De hecho, aún así la OTAN promete responder a los ataques híbridos rusos. Entonces, ¿qué son ataques híbridos? Pues parece ser que ahora tienen bastante miedo ante nuevas tecnologías como drones submarinos que puedan atacar tanto otros puestos de gas, otros tubos de gas, o incluso de internet. Entonces es una guerra tecnológica a la vez que está ocurriendo lo de Ucrania, ¿no? Internet, como decías tú, ¿no? Que sería por como denial of service attacks, ¿no? O sea, como que te hacen flooding, que te inundan el ancho de banda. Pero también se están refiriendo a las maniobras que han tenido que hacer Rusia desde su frente económico para resguardar el rublo, para resguardar su propia bolsa, la bolsa de valores, ¿no? Y todas estas cosas que... Oye, a pesar de todas las sanciones que Estados Unidos le impuso aquellos meses atrás y que yo estaba mirando expectativo a ver si eran eficientes, pues resultó que no. Resultó que no eran tan eficientes como nadie esperaba, bueno, como todos esperaban, y Rusia maniobró como si fuese un torero, ¿no? Haciendo fintas y haciendo lo que tenía que hacer para resguardar su economía y que no cayese en un declive. Yo me imagino, yo siempre he tenido la idea de que Estados Unidos sabía lo que iba a pasar, que Rusia sabía lo que iba a pasar, y la única que no se enteraba de la fiesta era Europa, y que tragaba porque le decía lo que decía Estados Unidos, que es la OTAN básicamente, y esto iba a llevar precisamente al precipicio, favoreciendo una vez más entre todos los escenarios a Estados Unidos. Pero bueno, yo quiero ir sobre todo a la escalada. Vamos a ver que cargue la página. Vladimir Putin anunció hace unos días la anexión de las 4 regiones ucranianas que serán nuestros ciudadanos para siempre. Justo donde está en el Donbass, que ahora mismo es donde está la zona más conflictiva de la guerra, sobre todo por el norte y todo esto, bueno, pues han hecho una especie de
unas elecciones y ha salido que sí, que son rusas, que son suyas, que se las queda y que ahora considera esto terreno ruso y que puede llegar a responder incluso con armas nucleares si se ve que complica la cosa. Es decir, elecciones, a ver, espérate, aquí hay un asunto a analizar. Referéndum, bueno. Sí, referéndums, pero referéndums que no tuvieron ninguna supervisión y que los medios de prensa estadounidenses no paran de enfatizar que fueron referéndums hechos a punta de fusil ruso todos. Te los digo en serio, ¿eh? Sí, yo con eso tengo algo que decir. Yo creo que no hemos visto ninguna de las imágenes de gente yendo a votar apuntándole con las armas. Es decir, hay gente que ha dicho eso, pero no tenemos imágenes. Es decir, no hay periodistas allí para verificar ese tipo de información. Lo que quiero decir es que posiblemente si ese referéndum estuviera hecho con todas las de la ley, posiblemente, más que probable, es que ganara las elecciones con un amplio margen, porque es la zona precisamente rusa. O sea, que la mayoría que se votara a adherirse a Rusia, ¿verdad? La población lo votara así. Efectivamente, es lo más, vamos, casi seguro. Eso no significa que estemos a favor de Rusia, ni mucho menos. Al contrario, todo lo contrario. Pero las cosas como son. Pero claro, esto no lo va a aceptar Ucrania de ningún modo. De hecho, ha estado ganando algunas de las batallas y recuperando terreno, sobre todo por el norte. ¿Y esto qué es lo que hace? Meter presión a Rusia. Una escalada armamentística que está explorando la posibilidad de utilizar armas nucleares, no las que destruyen el mundo, un poquito más pequeñas, pero eso no sé si también daría ópice a que la OTAN, al ver armas nucleares, entre con todo. Y entonces ya sí que sería el fin del mundo. Rusia está muy confiada y que dice que aun utilizando guerras nucleares, porque como va perdiendo la guerra, quiere sacarlas para afianzar su victoria, dice que no, que la OTAN no se va a atrever a responder. Es jugársela mucho, ¿no? Y además no solamente con los de tu país, es con todo el mundo, ¿no? Ante un escenario nuclear, yo creo que todos deberíamos andar con pies de plomo, nunca mejor dicho. Te voy a poner el órdago que se ha metido el señor Putin, uno de los generales de Putin, el órdago de Putin, ¿no? Y comenta en La Sexta, Mark Margenias, que explica los posibles pasos de Rusia que demostrarían una amenaza nuclear ante Europa y USA. Hombre, evidentemente entramos en una nueva fase de la guerra. Estos 4 territorios, que además no son que han sido ocupados por Rusia, pero que no han sido ocupados en su totalidad por Rusia, ¿no? O sea, es decir, incluso la provincia de Lugansk, Rusia controla aproximadamente nada más que un 90%. Bueno, pues se han convertido en territorio de la Federación Rusa. Entonces, de acuerdo con la doctrina militar del ejército ruso, cualquier ataque convencional contra su territorio se puede responder con un ataque nuclear. Y bien, es exactamente lo que acaba de decir, ¿no? Que ahora pueden responder con eso porque se están defendiendo, están en terreno ruso. De hecho, aquí había el discurso que ha dado este baño de masas que se ha dado, ¿no? Aquí se ha dado una noticia que a mí me parece vital, importante. Este puede ser el principio del fin. Una noticia del Español que lo he visto en más medios, que es que Putin desafía de nuevo a Occidente. Bueno, esto si ves la prensa rusa seguro que es que se defiende, pero bueno, la OTAN alerta de la movilización de un submarino nuclear. Y aquí tenemos la foto del submarino nuclear de fabricación rusa. Dice, este vehículo es el portador del misil nuclear Poseidón, también conocido como el arma del apocalipsis, capaz de destruir ciudades del tamaño de Nueva York. El submarino K-329 Belgorod, portador del misil nuclear Poseidón, conocido como el arma del apocalipsis. Añadamos unos cuantos factores. Putin ha hecho una movilización de sus tropas, lo sabes, ¿no? Lo saben todos los oyentes. Sí, empezó a reclutar jóvenes. Hubo llamamiento a filas y gente que... bueno, esto no sé si lo hacéis en España. En Estados Unidos, cuando cumplen los 18 años y vas a iniciar el college, hay un registro que tienes que hacer diciendo que estás disponible para una movilización militar de emergencia. ¿Sabes? Y tienes que llenar una tarjeta con tus datos. Y esto pasa a un banco de datos por si acaso algún día tienen que, no sabes, llamar a fila, lo que se llama la conscripción, ¿no? Sí. Como ocurrió en Vietnam. Pues... entonces entras en una lotería y te llaman a filas. En Rusia pues está esto puesto en su lugar, ya. Me refiero, ya siempre estuvo. El hecho de que cuando llegas a un punto, esto no tienes que ir a hacer
la mili, pero estás disponible si te llaman, ¿no? Que esto fue lo que ocurrió, que ahora cuando Putin dejó de hacer, recordemos que él estaba llamando entrenamientos militares y unas operaciones especiales. Cuando él dejó de hacer eso y empezó a admitir que había un conflicto bélico, esto debiera haber sido una de las alarmas a los proputinenses, ¿no? De que algo de mentiras se estaba cociendo en su diatraba, pues y sintomático de que no iba ganando la guerra exactamente o como él planeaba. También sintomático de eso. Pero cuando él empieza después a decir, bueno, ahora ya no se trata de un ejercicio militar, ahora se trata de una confrontación, pues agarra y empieza a movilizar a estos reservistas, o sea, a la gente que estaba registrada. Y muchos de ellos están escapando de Rusia y todo este rollo que los medios de prensa están mostrando. Pero hay un problema también. Hay un problema, que tú no puedes movilizar, la mayor parte de las democracias no pueden movilizar para una acción bélica a sus reservistas, a no ser que estés declarando una guerra y que tengas una situación de guerra. Claro. Que Putin todavía no ha declarado. Y porque si la declarara, tendrían que sentarse a hablar en las Naciones Unidas. Y ahí habría una conversación muy diferente, ¿verdad? Pero si es que no se han sentado ni siquiera para empezar a negociar. Prácticamente al inicio de la guerra hubo unos amagos de intento de pactar algo de la paz, pero es que yo no veo ninguno de los bandos, ninguno de los tres bandos, con intenciones de pactar ningún tipo de paz. Están todos encabronados, correcto, están todos encabezonados y les da igual, van con todo, y si explota el mundo les da igual a esta gente, tanto Zelensky como la OTAN como Rusia. O sea, están los tres con ningún ápice de negociar. Entonces esto es, no sé, terrible. No augura un buen futuro. A mí me gustó cuando en Clave 45 tú aplicaste el concepto de masculinidad tóxica a estos líderes, ¿no? A estos líderes, o sea, y no hablamos solo de Putin, estamos hablando al frente de la ideología Putin, al frente de la ideología Zelensky y después al frente de la ideología estadounidense, ¿no? Como ellos se comportan con la sociopolítica, como masculinidad tóxica casi. Es que yo no me entra en la cabeza que tú estés dispuesto a sacrificar a millones de personas, no ya al mundo entero, por un puto terreno de un trozo de tierra. A mí no me entra en la cabeza. Y esta gente con la patria por delante, pues tienen la justificación absoluta de todo, ¿no? Pero a mí lo que me aterra es precisamente estos movimientos de estos submarinos del fin del mundo, del apocalipsis, y lo he encontrado en el español, en una noticia por ahí, alguna otra noticia por allí y tal. O sea, quiero decir, entre esto y me acuerdo que también Estados Unidos había pedido que de Rusia se marcharan todos los americanos, ¿no? Correcto. Estados Unidos lanzó un comunicado pidiendo desde su embajada, para empezar, vació su embajada de embajadores y la ha dejado el edificio vacío. Y en segundo lugar lanzó un comunicado a los estadounidenses residentes en Rusia que se vayan. Que eso es algo que se hace normalmente, se hace casi siempre que va a haber una guerra en los próximos días. Correcto. El submarino es capaz de desplazarse 10.000 kilómetros bajo el agua, realizar una explosión cerca de la costa para causar un tsunami radiactivo. La ola podría destruir ciudades del tamaño de Nueva York. Que fue presentado este submarino en el 2018 como uno de los sistemas que devolvería la supremacía estratégica a Rusia. Y encima fue diseñado para emitir poco calor y viajar de forma silenciosa a más de 100 kilómetros por hora. Eso sí que velocidad. Joder. No hay ni siquiera. Hay trenes aquí en Estados Unidos de pasajeros que no viajan así de rápidos. Capaz de operar a profundidades donde ningún barco de la OTAN pueda sumergirse. Y puede estar 120 días sin tener que volver a la superficie. Y encima esto va la OTAN o Estados Unidos y lo ha hecho público, ¿no? O sea, todavía para meternos más miedo. Estas cosas yo no sé si es mejor que no las sepamos. Bueno, David, aprovecho este pequeño inciso para declarar de que yo en mis predicciones sobre este conflicto armado, yo acerté poco. Quiero decir, fui de los primeros que dije que probablemente no iba a haber guerra y ¡bumba! La hubo. Después dije seguro que las sanciones económicas acaban con Putin y no lo acabaron. y bueno, así que yo prefiero echarme para atrás, callar, porque me doy cuenta de que dentro de mis análisis estoy siendo muy influenciado por mis deseos de cómo las cosas debieran de ser y no analizo las cosas que están ocurriendo de verdad. Bueno, es que esa es otra. Claro, encima ya en internet, que se ha dividido como en dos bloques, no es fácil acceder a la información rusa y los rusos no tienen fácil precisamente acceder a la información americana y ese bloqueo, cosa que tal no se puede contrastar la información y hay desinformación a raudales por ambos lados. Entonces
es complicado saber lo que es la verdad. Yo quiero acabar con todo este bloque sobre el fin del mundo, porque dices, bueno, España sí, ha dado algunas armas ahí a Ucrania, ha favorecido alguna cosa y tal, pero yo creo que si hay una guerra nuclear, poco nos cae. No lo tengo yo tan claro. De hecho, quiero poner otro trozo, es de La Sexta, había cuadrado que sea de La Sexta, ¿no? La tajante advertencia del coronel Pardo de Santayana: no podemos desechar la idea de que España se vea implicada en la guerra. En este momento estamos en un callejón sin salida y podría ocurrir que el gobierno español se tenga que plantear una decisión seria e importante en los próximos meses. No podemos desechar que España se vea implicada en una guerra. Luego, lo que sí sabemos es que los británicos se están preparando para la guerra. Ahí y está. Ya piensan y planean con que Gran Bretaña vaya a combatir en suelo europeo. Cuando Putin toma decisiones en la guerra de Ucrania, su prioridad es el miedo a una crisis interna. Y por tanto, una crisis interna puede ser la razón que lleve a Putin a emplear el arma nuclear. Ahí está. El hecho es que ¿hasta qué punto, Gerald, hay que darle una salida a Rusia? Hay que darle cierta carta vencedora. Sobre todo porque tiene armas nucleares. No porque queramos que gane, sino porque como tiene el botón rojo... Es que es una estrategia que ya Winston Churchill ya habló largo y tendido una vez que acabó la Segunda Guerra Mundial. Dijo que eso, que no se trata solamente de vencer, a veces se trata de saber no pelear y saber cómo dar salidas para que la gente no quiera pelear. Y yo sí analizo de una manera muy crítica la manera en que la OTAN y Estados Unidos, a la cabeza de ello, están muy felices de ver que esta guerra se desarrolle en un teatro que no les afecta a Estados Unidos físicamente. Estados Unidos creo que está preparándose otra vez para lo que ocurrió en el 45, que quiero decir, entrar tarde en la guerra, entrar mal, salvar la cabeza, decir que ellos son los salvadores de todo, ¿no? Llevarse todo el crédito y después empezar a meter industria para la reconstrucción. Un plan Marshall 2.0. Claro, no hay nada nuevo bajo el sol. Vale, pues ¿tienes tú alguna noticia, Gerald, por ahí que queremos analizar? Pues hay una o dos que comentar esta semana. Una de ellas es que Estados Unidos últimamente está siendo muy abatido por el huracán Ian. Se ha corrido por la costa este y ha hecho un desastre tremendo en Florida. Ya se están contabilizando 3 días después de que haya tocado tierra, se han contabilizado ya más de 65 muertos. Y bueno, los millones de pérdidas económicas y de propiedad son astronómicos, ¿no? Mucha gente, hubo un poco de desinformación. Hubo 2 condados que fueron tremendamente abatidos, uno llamado Fort Lee y otro llamado, no me acuerdo el nombre, pero que han sido casi destruidos, han sido casi decimados a nivel de tierra quemada por este huracán. La graciosidad del momento es lo de siempre, lo de los gobernadores locales. Parece ser que cuanto más republicanos trumpistas son, más ineptos son para el gobierno. Me refiero, parece que son muy buenos jugando este juego político de apuntar con el dedo a diferentes cocos. Oh, ahí viene el inmigrante. Oh, ahí viene el negro. Oh, ahí te van a quitar las armas. Eso de incitar al penúltimo contra el último, eso se les da muy bien. Se les da muy bien, pero después cuando se trata de hacer pólizas internas para mejorar su estado, son una completa basura. Y estoy mirando tanto al gobernador de Florida, Ron DeSantis, como estoy mirando al gobernador de Texas, Greg Abbott, que son una completa basura. Ahora mismo, ¿no? El DeSantis tiene tras de sí un récord de ser llamado el segundo trumpista después de Trump, y que de hecho si la familia Trump no corre para presidente, a lo mejor puede que corra él. Y sin embargo, cuando los servicios meteorológicos le mandaron la noticia de que el huracán estaba escalando y le mandaron la noticia de dónde iba a tocar tierra, él no avisó a esos 2 condados que iban a ser arrasados y no se inició. Él no tomó la emergencia, la urgencia de agarrar y sacar a la gente de ahí, aunque fuese a través de los reservistas de las Fuerzas Armadas. No hizo nada, básicamente. Solamente avisó, puso los anuncios de radios y se echó para atrás. Hay que avisar una cosa, como la fuerza de la naturaleza es sabia, que no se quiere manchar de mierda, que no tocó para nada la mansión de Trump.
el mar a lago quedó intacto, no pasó nada, porque claro, la naturaleza dice, ahí no me meto, olvídate. Pero el resto de la gente de andar a pie, la gente de la calle y tal, sí, ahí arrasó. Y me enseñó mi mujer ayer un par de imágenes donde había una playa pristina de varios kilómetros de arena preciosa que ha quedado completamente demolida. Prefiero ahora. Los bancos de arena han sido arrasados y el agua del océano llega hasta las dunas de la entrada de la ciudad, ¿no? Ya no hay playa, básicamente. Pero DeSantis ahora sigue hablando de que él hizo lo que pudo con lo que tenía, y acaba de salir un tuit demostrando que los servicios meteorológicos en Florida le habían pasado toda la información necesaria de la subida y escalada del huracán. Cuando él recibe información diciendo que en esos condados en los que va a tocar, el huracán va a llegar con categoría 2 y subir a categoría 5, tal como ocurrió. Ya, lo que pasa es que igual le pasó como le pasa a todos, ¿no? Que estaba en correo no deseado y no se dio cuenta, el pobre. Sí, se le entró en la tarjeta de spam. Sí, se le fue a la cuenta de spam. La emergencia del huracán meteorológico. ¿Qué responsabilidades políticas va a hacer? ¿Va a dimitir? ¿Va a invertir más dinero en próximos, en reparar todo lo que has estropeado, en ayudar a las víctimas? Correcto. Lo que va a hacer por ahora es que dice que va a dejar de lado toda la munición que tienen contra los demócratas, y va a dejar de echarles en cara todo lo mal que han gestado los demócratas las cosas en estos últimos años, y va a aceptar dignamente los miles de millones de ayuda de emergencia que la administración Biden le va a dar. Y así él va a buscar a las compañías más indicadas entre sus primos, cuñados y allegados para iniciar la reconstrucción. O sea, que va a pedir ayuda a papá Estado, ¿no? Que eso lo dijimos también en Clave 45. No es que vaya... Sí, bueno, pero él lo está pintando como que la va a aceptar. ¿Por qué? Porque no es rencoroso y no le va a echar en cara a los demócratas lo muy bastardos que han sido estos últimos años. Así que, por el bien de sus votantes, va a aceptar esta ayuda que le están insistiendo los demócratas que acepte. Wow, esto es como lo pinta él. Sí, ¿Cómo le cambia el sentido al... Bueno, manipular el mensaje? O sea... Ajá. Wow, me has dejado en palabras, Gerald. Y repito, esto una vez después que empiece a decidir a cuáles de sus amigos, a sus votantes con empresas de construcción, sus contribuyentes, sus cuñados y sus suegros empiecen a dar los contratos de construcción. Eso, después de que él haya decidido eso. En fin. Wow. Sí. Y otra cosa que te voy a decir, Estados Unidos en estos momentos está muy desenfocado de lo que está ocurriendo en Ucrania, precisamente por la llegada de este huracán. Me refiero, he estado mirando las noticias y han recibido una relevancia. El hecho de que hay una guerra que puede desembocar en la Tercera Guerra Mundial ha pasado a un quinto plano, comparado con el hecho de que hay poblaciones afectadas por un huracán en Florida. Bueno, aquí ya ves, aquí ha pasado un poco lo mismo, pero con el si va a casar Tamara Falcó y al final parece que le han puesto los cuernos o no sé qué y no se va a casar, y eso está copando la información más que la guerra de Ucrania. Pero bueno, es casi lo mismo que lo del huracán. Sí, bueno, te levanta las faldas esa noticia de la Falcó. Sí. Vamos a hacer una pausa publicitaria y volvemos en breves. Pues ya estamos de vuelta y seguimos con la información candente. Gerald, dime otra de las noticias que tienes ahí que te ha llamado la atención. Una noticia que es muy peculiar, pero que esto que la voy a archivar, te la voy a pasar bajo la categoría de cuando tu vecino tira un pedo, presta atención porque seguro que el mal olor te llega a ti dentro de poco. Si estás así en contraviento. Pues fíjate, ha habido un gran tándem de informaciones financieras en Estados Unidos que tienen que ver con dos cosas. Una se llama el quiet quitting, que es básicamente la resignación silenciosa, pero ahora otra tiene que ver con los precios de las casas y de la vivienda. Dentro de las noticias, ¿no?, de estas del quiet quitting, la gente ha saltado a la palestra, a ver si me entiendes, los trabajadores han saltado a la palestra a combatir lo que los medios de prensa dicen que es el quiet quitting, que es la resignación silenciosa, para decir que no se trata de una resignación silenciosa donde la gente deja de trabajar y dar todo de sí, poner las horas extras para que mejore la economía, como dicen los managers y los dueños de la empresa, que es lo que los empleados están haciendo, sino que al contrario, están diciendo, me pagas esto es lo que vas a recibir.
me contrastaste por tantas horas, estas son las que voy a tener que trabajar y no me jodas más, no me llames fuera de destiempo, Sí, no me llames los sábados. No es que no quieran trabajar, es que no encuentro gente que no, y la gente no quiere trabajar. Bueno, o sea, es un poco, Sí, respétame un cosa... poco que soy un ser humano y llevan abusando de mí pues desde el inicio de la economía del capitalismo. Fue como una entrevista que vi en una televisión española, donde en la televisión española pues, traían a una política que decía, una amiga mía tiene un restaurante y dice que la gente prefiere recibir una paguina a venirse a trabajar. Y entonces cuando le analizaron la noticia dijeron, coño, la paguina que debe de recibir es el sueldo, es la compensación de desempleo, y eso no es una paguina, es un seguro que la gente ha cotizado. Y es un derecho. Coño, y no solo eso, es bastante poco. Y si tú ofreces aún menos que eso en tu restaurante y la gente prefiere la paga a lo que tú pagas, es que tú estás infringiendo la ley por no llegar al salario mínimo. Entonces, como dices tú, es un ajuste por parte de los trabajadores de las expectativas. Pero la segunda parte de la noticia es que el mercado de la vivienda aquí en Estados Unidos llevaba como 3 años en boga. Quiero decir, pasaba que mirabas una casa y valía $100,000 y al año siguiente la mirabas, valía 150,000 y al año siguiente la mirabas, valía 200,000. O sea, en cosa de 3 años te podía haber subido un 100% el valor de la casa, dependiendo de la región, dependiendo del estado, dependiendo de muchos factores. Pero antes eso no ocurría. Aunque fueses en una región buena, pues tu casa, el valor podría subir a lo mejor un 20% en 5 años, que es mucho y que está bien, ¿no? O sea, el que tenga esa casa de puta madre, porque ya tiene ganancia. Sí. Pero no esta locura de subir el 100% en 3 años, ¿no? Es que claro, aquí en España el tema del ladrillazo ya lo hemos vivido muchas veces y nos lo conocemos. Nuestros ricos, claro. Esta gente que ha hecho el pelotazo, pues ha vivido ello toda la vida, o sea que... Claro, sí, claro. Pero había unos factores, los sectores de Texas, los sectores de Atlanta, Georgia, sectores también de Las Vegas y de Nuevo México, pues eran los que tenían estas cifras del aumento del 100% del valor de la vivienda en cosa de 3 años, 4 años o 5 años. Exagerado. Otras regiones, la mayor parte de las regiones solamente veían un aumento sano como de... En un año un 10%, en otro año otro 10%. Yo particularmente vivo en el norte de Dallas, en Texas, y aquí ha pasado eso que te conté, de que yo compro una casa hace 5 años y la voy a mirar su precio en el valor de mercado y casi sube el 100%. Y digo yo, Dios mío, ¿pero qué ha pasado aquí, no? Sí. Ha pasado que ha habido mucha inmigración interna. Me refiero a gente de estados como California, Nueva York, etcétera, etcétera. Vienen para Texas y no quieren ir a pequeños pueblos, se vienen a ciudades. Entonces, todos los aledaños de las ciudades ha subido de valor debido a la inmigración local. Esto ha pasado, repito, en Las Vegas, ha pasado en Atlanta, Georgia, que ha habido un centro de tecnología muy grande, pasa también en San Francisco y pasa en algunos puntos de California. Bueno, pues te voy a compartir la noticia como puedes ver en tu pantalla. Mira, esta viene de Fortune Magazine, lo estás viendo, ¿verdad? Sí, la tengo puesta. Bien, pues Wall Street está avisando de que el mercado inmobiliario va a sentir el segundo decline en precios más grande desde la Gran Depresión de los años 30. ¿Cuál fue el primero? El primero fue del ladrillazo del 2008, ¿te acuerdas, no? Que afectó a todo el mundo. Sí, claro. Bueno, pues ahora Estados Unidos está avisando de que las inmobiliarias, el ladrillo, va a sufrir otro pelotazo parecido a ese. Pero es que no aprendemos, si es que es 2008, esto fue el otro día, y no aprendemos, si es que nos pasa lo mismo 2 veces seguidas, o sea, es como, hostias. Entonces en esta noticia, como te digo, te la archivo bajo el punto de vista de si esto ocurre en Estados Unidos, ojo a lo que le va a pasar a España. Morgan Stanley. En los últimos meses, en el caso de los últimos 12 meses, el bajón en los precios medianos de viviendas es de 7%. Eso es inusitado. Esto lo que jode, la gente que ya tiene la casa no, pero la gente que está pagando la hipoteca, que ya está sufriendo muchísimo por culpa de la guerra, que le están subiendo las hipotecas, si encima le viene otra hostia de estas, volvemos a tener un escenario peor que la crisis de 2008. Exactamente. Mira, Goldman Sachs, los precios de la vivienda van a caer entre 5 y 10% en cosa de un año. Te están haciendo las predicciones al 2023. Pero ahí van a caer porque se supone que hay muchas casas, va a caer
Es una combinación, como siempre, es una combinación de diferentes situaciones económicas, el miedo a la guerra y el empeoramiento de la economía, añadido a que hay un exceso de casas que están sobrevaluadas. Te voy a dar una anécdota muy peculiar. Claro. El problema no es que bajen las casas, el problema es que los bancos pues tienen un agujero porque esas casas igual quedan desocupadas o quedan desalojadas o no han terminado de pagar esa hipoteca y entonces es un problema para la banca y, o sea, es que es lo de la 2008, claro. Es exactamente como el 2008, porque recuerda que la economía está interconectada. Quiero decir, la banca suiza, la banca española, la banca francesa tiene activos dentro de los bancos estadounidenses también. Y cuando los estadounidenses empiezan a sufrir, va a pedir cobrar esos activos dentro de las bancas de los otros bancos. Y empieza a haber una reacción en cadena de querer usar el dinero que te deben otros y que a lo mejor no tienen disponibles para tapar el agujero que yo he hecho. Es que en 14 años han vuelto a caer en lo mismo, no aprenden estos bancos. No aprenden. Como salieron casi indemnes, bueno, allí en Estados Unidos por lo menos pagaron la deuda con el gobierno. Sí, aquí no. Bueno, pagaron la deuda y hicieron muchas ganancias. Ojo, yo te voy a contar una mínima anécdota tremenda, que es que yo vivo en un barrio que se considera de bien, ¿no? O sea, bastante coqueto. No es de ricos ni nada. Clase media alta. Clase media alta y no ese casoplón del de Podemos, pero bueno, es clase media acomodada y alta, ¿no? Y tal. Y teníamos esta broma, yo y mi mujer, de que veíamos a ciertos vecinos del área, porque es un área donde todavía puedes pasear sin que te atropellen coches, ¿no? Que tiene zonas paseables, ¿no? Zonas peatonales y tal. Sí. Y que veíamos las anuncios de casas a la venta. Y lo veíamos un día y al día siguiente decía vendido. Y sabes que hay, no sé si tú lo sabes, aquí en Estados Unidos hay sitios web que te enseñan los valores de las casas. Por ejemplo, te voy a mostrar uno en la pantalla. No sé si alguna vez te lo enseñé. No, pero bueno, la gente está comprando para especular, no para vivir. Correcto. También. No, completamente. Que eso es el problema de la burbuja. Claro. Por ejemplo, estoy entrando un código postal para que lo veas, ¿no? Aquí, en la parte norte. Zillow. Zillow. Sí, y te enseña casas a la venta, ¿no? Y mira, 4 dormitorios, 3 baños. ¿Ves? Por ejemplo. Una casita curiosa. Una casita típica, casita ranchera tejana le llaman. Sí, pero que es una casita curiosa, o sea, es una casa comprada, o la típica americana, no es de 2 plantas, sí, que las americanas suelen ser más de 2 plantas, pero bueno, es una planta bastante alargada y bastante relativamente grande, o sea, que 3 plantas, una familia numerosa podría vivir allí perfectamente. Correcto. Pero esto es lo que te quería enseñar, mira, tienen historial, y mira en el 2014, el precio que te marca. Sí, lo estamos viendo. 2014 a 220.000. Mira, yo viendo esto, estoy viendo cuando especulábamos con Magic, cuando vendíamos y jugábamos de Magic, cómo se especulaba con las Magic, estas gráficas era exactamente igual. Mira qué subida. Y llegamos al 2022 y mira. Efectivamente. Bueno, ahí parece que bajó un poquito, pero... De 370.000 sube a 470.000. 100.000 dólares. El problema es que los sueldos no suben equitativamente a cómo sube esto, claro. O no. Y ahora baja, como dices tú. Ahora baja porque... Exactamente, lo quisieron poner a 490.000, la bajaron a 470 y lleva varios días en el mercado, y etcétera, está ahí. Como había no sé qué era, un economista, un político que decía, claro, es que la vivienda es una cosa de primera necesidad, pero también es un bien de mercado, amigos. Correcto, yo discrepo con eso. Yo no lo creo que sea un bien de mercado. Vamos a mirar esta otra, mira, qué bonita es esta. 2 plantas, qué chulada. Esta es casi una iglesia, parece. Sí, típicas tejanas. Estas ya son más casoplones, Pero le puedes mirar aquí la gráfica de subida. Mira, en el 2014, hace 6 años, la podías haber comprado por 240.000. Hace 6 años. 240.000. Y no estamos hablando, 240.000 a 540.000 no es una subida... Es 100%, más del 100%. No, es más del 100%. En 14, 24, en menos de 10 años. En menos de 10 años. Estamos hablando de 8 años. En 8 años, wow. Más del 100%. Pues esto es de lo que se están quejando ahora mismo, el hecho de las subidas de las casas. Y como dices tú, hay muchos factores. Si tú la compraste aquí, si tú la compraste en el 2014 a
240.000. Y ahora, en el 2022, la van a bajar a 300.000. Bueno, pongámosle a 400.000, te la suda, porque todavía estás ganando. Claro. Pero, como dices tú, el que entra a especular, alguien que, por ejemplo, se mete en una casa que no puede ganar, que no puede meter, y también el hecho de que hay menos inventario, hay menos disponibilidad de vivienda, porque todo el mundo está comprando, y te toca pagar el precio que te toca pagar, o te toca irte a vivir en el culo del mundo. Pues... Perdona, dime, David. No, iba a decir que, hombre, estas casas son de clase media, ¿no? Pero imagino que igual la gente que era clase media en el 2014, pues ahora igual ya no es clase media, es clase obrera. Y tiene que buscar otro tipo de casas más modestas. Exactamente. Y al revés, los que eran clase obrera, que llevan justitos, pues igual ahora tienen que buscar un contenedor para vivir, o tienen que buscar algo, otra cosa, o un piso compartido, más bien, que es lo que pasaba aquí. La última que te enseño, mira esta casa que es de una sola planta y esta fue construida en el 1970, o sea que tiene sus añitos ya, ¿no? Sí. Y mira, en el 2014 la podías haber comprado por $114.000 y ahora mira cómo está listada, ¿no? Está listada a 279.000 y hubo un punto en que subió a 300.000 casi, mira, 303 estaba, ¿la ves ahí? El precio. Sí, lo estamos viéndolo. Bueno, esto es una casa más modesta, pero aún así, bueno, a mí aún así estas casas me parecen una pasada, ¿eh? O sea, que decir, aquí en España no son habituales ese tipo de casas, son más los adosados o los chalés, claro, y suelen ser de otra manera, pero las casas modestas suelen ser los pisos, aquí somos más de pisos. Pero bueno, a ti te está resultando curioso este comentario, ¿no? Porque te estás viendo un poco de lo que es la vivienda estadounidense, pero acuérdate, el problema que estamos hablando es la caída de precios y cómo esto va a afectar después a los mercados, cómo va a afectar a los bancos y cómo va a haber una bola de nieve que rueda y afecta a las economías internacionales. Que no aprendemos, que eso es el pan de cada día. Cada 10, 15 o 20 años hay una crisis de estas, siempre ganan los mismos y siempre pierden los mismos. Y correcto. No aprendemos. No aprendemos para nada. Yo te voy a traer otra noticia y es muy significativa también de estos tiempos y de esta gente. Sobre todo vamos a hablar un poco del 1%, ¿no? Y quiero hablarte de el impuesto a los ricos, que se está hablando mucho en estos días, que ha sido muy polémico, por lo que sea, hay mucha gente, sobre todo pobre, esta gente que no podía pagar la hipoteca, por lo que sea, se ha ofendido por el impuesto a los ricos, ¿no? Y sobre todo en mucha prensa, ¿no? El Español, pues que es algo conservador, es un poquito, bueno, es de Pedro J. Dice, el impuesto a los ricos esconde una cláusula de revisión para reconvertirlo en permanente más allá del 2024. Chon, 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 le falta poner la musiquilla ahí. Claro. A nosotros el IVA, bueno, a todo el mundo el IVA, y los impuestos nos los subieron en el 2014, fue cuando fue el hachazo que nos pegó Zapatero, del 16 al 21%. No fue provisional. Una vez pasada la crisis nadie se acordó de volver a recuperar. Aquí habían puesto los impuestos a los ricos, sobre todo a las grandes fortunas, y decían que era algo provisional. Y aquí hay como, no, estos comunistas quieren convertirlo en algo permanente. Bueno, yo es que me parecía un insulto que no fuera permanente. Por lo que sea, además, el resto de la noticia es para los ricos, pero o sea que deben de suscribirse. O sea, que eso que sea para los ricos. Bien, resulta que algo parecido a lo que habían hecho en el gobierno británico, pero por lo que sea, la nueva presidenta al entrar y por presión mediática, por presión de los ricos, por presión de la gente que de verdad manda detrás de los gobiernos, pues que ya la rubia, la primera ministra, Liz Truss, pues que ella se ha echado para atrás. Tras una rebelión de los conservadores. El gobierno británico renuncia a bajar el tramo impositivo más alto tras la rebelión de los conservadores. Mantiene el tipo del 45% para los ricos con el impuesto sobre la renta. Es decir, que ya aquí esta gente, los ricos van a seguir pagando menos impuestos o pagando lo que era antes de estas crisis, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a ser? Que le va a tocar pues a la gente pudiente, a la clase obrera, básicamente, ¿no? Como casi siempre. No, voy a poner otra noticia para que no vea la gente. En diarios.es, un poco lo mismo, da marcha atrás y no bajará los impuestos a los más ricos. Y también en contraposición, para que veamos cómo estos movimientos en la derecha, la recién ganada extrema derecha o prácticamente fascismo que ganó en Italia, pues una de las primeras medidas de la ultraderecha en Italia será acabar con el ingreso mínimo. O sea, en unos países quitan impuestos a los ricos. La primera medida es quitarle el ingreso mínimo a la gente que no tiene... Bueno, pues que le van a quitar... Porque es que eso es un sumidero de vagos y maleantes, ¿no? La primera medida. Es decir, estamos en un panorama de guerra, en un panorama de muchas cosas, y lo primero que te preocupa es quitar el ingreso mínimo a la gente vulnerable, ¿no? Recuerda lo que dijo aquella política, son las paguitas.
Efectivamente. Qué injusto, ¿no? Bueno, pues esto es lo que han votado en Italia. Yo pregunto, ¿queréis esto aquí en España? ¿De verdad? ¿Queréis esto de verdad? ¿Lo han votado nada más subir la Meloni o ha sido ya votado antes? Sí, la primera medida es, bueno, cuando ha ganado la solicitud, todavía no ha tomado posesión de su cargo. Pero en contraposición aquí, que estamos en la guerra precisamente esta de energética, yo quiero recordar que en la Cañada Real llevan 2 años sin electricidad. Vivir sin luz es la peor sensación del mundo. Bueno, igual es algo que va a conocer Europa ahora en invierno, ¿no? Europa, sí, sobre todo el norte de Europa, va a vivir este invierno, lo más probable, espero que cambie la cosa y no lo deseo, lo que lleva pasando la Cañada Real durante 2 años. Es verdad que esta gente tiene encima más problemas, que es el tema de la droga, pobreza y muchísimas cosas. ¿Dónde está la Cañada Real para recordárnoslo a los extranjeros? La Cañada Real es un barrio de Madrid de droga, es el infierno en la tierra. Hay niños allí viviendo. Solamente se mete Cruz Roja y no siempre. Y bueno, digamos que ellos se conectaban a la luz, o uno de ellos lo pagaba y el resto no. El caso es que lo que sea la Comunidad de Madrid o la alcaldesa de Madrid, creo que es la alcaldesa de Madrid, la que decidió quitar la electricidad porque no pagaban, ¿no? Independientemente, después de que esta gente igual necesita ayudas, o hay gente o hay niños allí. Ha habido alguna vez que algún niño en invierno pasado por frío tuvo que ser ingresado, o sea que estuvo cerca de morir. Esto no significa que esta gente sean unos santos precisamente, ¿no? Pero habiendo niños y menores, yo no sé cuál es la solución. La solución imagino que es dar vivienda y quitarles de la droga, pero eso cuesta algo de dinero, ¿no? Pero bueno, yo no sé por qué la extrema derecha que está gobernando en Madrid, pues estas cosas como que no va con ellos. No le importa. Ojo, que me acuerdo que Carmena tampoco miró mucho para ellos, ¿eh? Pero bueno, por lo menos no les había cortado la luz, ¿eh? Hablamos de cerca de 4.000 personas en el sector 5 y 6, cifra que se ha aumentado hasta 7.000 en los últimos meses. Cada vez somos más pobres y hay más pobres, ¿no? O gente que se mete en el mundo de la droga. Y para ir terminando, la última noticia para acabar el programa, pues ha habido noticia de tecnología sobre Google, ¿no? Que ha anunciado el cierre de Stadia, pues esa plataforma de videojuegos en la nube, que era tecnología punta. Bueno, primero hace unas semanas había anunciado el cese de proyectos de videojuegos y ahora ha anunciado que próximamente, a principios de año, va a cerrar todo el proyecto. O sea, todos los juegos que tú tenías allí online, incluso ese mando que está allí en la fotografía que tú lo podías comprar y se supone que tenía menos input lag y era especial y todo eso, pues que lo van a cerrar. Eso sí, han prometido devolver el dinero de toda la gente que ha comprado esos juegos online y la gente que ha comprado el software, el hardware digital, tanto los aparatos estos que era para conectar a la tele como el mando inalámbrico, ¿no? Esto es una movida. Sí, es tremendo, ¿no? Qué impacto, ¿verdad? Y también a nivel económico, me refiero, wow, devolver dinero, eso es impactante, me suena como algo nunca hecho. Para una gran megacorporación devolver dinero es impactante. Bueno, estos son algunos de los exclusivos que tenía Google Stadia que podrían desaparecer tras el cese del servicio. Yo imagino que estas empresas tomarán medidas... Te añado un detalle, si una compañía puede devolver dinero, Google. Sí, bueno, Google no es pequeñita, pero me refiero que es a partir del 18 de enero cuando se cerrará Stadia y yo imagino que estas empresas podrán llevar esos videojuegos que no son muchos tampoco, que eran exclusivos de Stadia, pues los pueden llevar a otras plataformas. Pero exclusivos, ¿no? Pues uno de los exclusivos era Hello Engineer, Pixel Riders, había uno español también, que era el Guild, que no estaba mal del todo. Y el problema es que hay algunos que estaban todavía desarrollando para esta plataforma y se han enterado a la vez que la prensa. Así es como se enteraron los trabajadores de Stadia que Google cerraba este servicio. No hay derecho. Los desarrolladores se muestran sorprendidos ante el cierre de Stadia, parece que son los últimos en enterarse. Gente que estaba haciendo videojuegos para esta plataforma. Claro. Y nadie les avisó. Brutal. Vaya movida, ¿no? Quiero decir, estás desarrollando ahí todos los proyectos. A mí me llama mucho la atención. Me llama mucho la atención de que Stadia o Google tenía el mejor producto, la mejor tecnología. Era algo que podía haber revolucionado, y yo creo que todavía lo va a revolucionar el mercado. Parece que se va a quedar en uno más entre las demás plataformas, ya sean en físico, ya sean en nube. Pero tenía todas las cartas para ganar y por una mala campaña de publicidad se ha estrellado de pleno. Porque Stadia funcionaba muy bien. Y encima de esto, con el tiempo iba a funcionar aún mejor. Claro. Tú me habías hablado muy bien de Stadia, es cierto, ¿eh? Sí. Yo lo probé en su momento. En Madrid iba estupendamente, que es donde tenían los servidores. En Telecable
iba relativamente bien, tenía algún tirón, algún tal, pero bueno, se podía jugar bastante bien. También es verdad que según qué juegos iba mejor o peor, pero ahora la competencia que es Microsoft, que es xCloud, que no va tan bien como Stadia, pero bueno, imagino que con el tiempo reducirá el input lag, o el GeForce Now, que también tiene su plataforma y tal, pero es un poco más lioso. Bueno, el caso es que ahora otras plataformas, en PlayStation Now, por ejemplo, era horrible, pues al final se va a comer el mercado las plataformas de siempre. O sea, es decir, yo creo que es que las empresas clásicas de videojuegos han cerrado filas, incluso las productoras de videojuegos, quitando 2 o 3 que había cogido en propiedad exclusiva a Google, cerraron y dijeron, no, si te vas para Stadia, no lo sacas para mi plataforma. Y después también Google, que fue muy cabezona, y en vez de implantar un servicio de pues tipo Netflix, hizo una cosa rara, no lo supo vender. Si querías el juego en propiedad eran los 60 euros de siempre, pero también tienes, si pagas 10 euros, eran una serie de juegos que te doy gratis y tal. No supo vender su producto, tenía que haberse bajado un poco de la burra, tenía que haber impuesto ellos pues un poco lo que ha hecho Game Pass, que se lo ha llevado muerto al final, y tiene xCloud dentro. Por 12, 15 euros hubiera roto el mercado, se hubiera quedado con todo prácticamente, o podía haber tirado abajo, fíjate, todo lo que es comprar la PlayStation 6, ¿para qué? Si lo tienes en la nube. Y sin embargo, por no saber venderlo y por encabezonarse sabiendo que tiene la mejor plataforma, porque, ojo, Stadia, es que las posibilidades no solamente para videojuegos. ¿Quién te dice tú que incluso para YouTube yo podía estar utilizando Adobe Premiere, editando en 4K o en 8K en la nube? Y ni siquiera pasan los vídeos por mi ordenador. O sea, las posibilidades eran infinitas. Quiero decir, hemos rascado un poco la superficie, ¿no? No solamente que ya no necesito un ordenador de la hostia o una Play 5 para correr algo a 4K y 60 frames, pero es no saber de reproducir, porque la gente también es un poco vieja escuela, dice, no, yo quiero el juego en físico, yo claro, porque si cierra Google o cierra Stadia ya el juego no lo tengo. Bueno, estos problemas han devuelto juego, eso es verdad, pero hay algo que tiene que cambiar. Lo que ocurrió con Netflix, que supo hacer el cambio para que la gente consumiera streaming en vez de comprar las películas en físico, las sigue alquilando en el videoclub. Y estamos ante un panorama nuevo. Al final parece que van a convivir. Por ejemplo, Switch está vendiendo juegos en la nube, como Resident Evil, y van bastante bien. O sea que hay otras plataformas que se lo están planteando de aquí a 5 o 10 años, pero igual no es un poco como lo que pasaba en la serie esta de Silicon Valley, ¿no? Tienen el mejor producto, es revolucionario, la gente no acaba de entender muy bien cómo funciona y por no saber venderlo no acaba instalándose en el mercado, ¿no? La gente no lo tiene claro y no lo compra ante lo nuevo, ante lo desconocido. Pero al final yo creo que se va a tener que imponer, ¿no? O sea, un sistema híbrido entre los dos. ¿Tú qué opinas de todo esto? Lo importante que es el saber vender tu mercado, tu plataforma. Completamente, no, completamente, y lo sé porque hay millones de productos ahí que son una jodida basura con los que no limpiaría ni el culo de mi peor enemigo con ellos. Y sin embargo tienen un marketing excelente, ¿no? Y consiguen sobrevivir. No digo, a veces triunfan, pero por lo general consiguen sobrevivir y hacer un poco de ganancia. Esto ha sido una oportunidad perdida muy grande, pero te digo una cosa, ¿sabes lo que creo que también ha ocurrido y que a lo mejor mucha gente analista no es capaz de ver? Que detrás de esto hay pseudo carteles. Quiero decir, detrás de muchas tecnologías hay pseudo carteles, ¿no? En el sentido de que se reparten las tartas. Y Google tiene ya muchos trozos de muchas tartas y no le convendría también monopolizar o hacerse muy grande en este otro pastel, sobre todo cuando ahora Zuckerberg habló de que Meta iba a convertirse, bueno, antes de que su gran fiasco, ¿no? Y que todo el mundo empiece ahora a tirarle piedras a Meta. Zuckerberg sería de Facebook, que en principio no tiene nada que ver con Google, pero bueno, sería un ejemplo, ¿no? No, pero él dijo que para empezar la plataforma Meta virtual era una plataforma de juegos donde la gente podría traer sus juegos a esa plataforma una vez que los elementos de la infraestructura estuviera ahí. Entonces a lo mejor Google miró y dijo, vale, ya que esta tarta la están comiendo por este lado, déjame salirme, ¿no? Y prepararme en otras cosas, ¿no? Como que no le metió mucho corazón ni mucho énfasis a ello, porque ya había otros jugadores dentro del terreno, ¿no? Pero como dices tú, una oportunidad perdida, sobre todo que era ¿cómo diría yo? Un apoyo, un control, es un elemento más que mucha gente la hubiera aprovechado. Lo que debiera de haber hecho Google, a lo mejor, lo que debieran de haber hecho Google era durante un año dejar de producir juegos, pero abrir la plataforma para que la gente
programase y hiciera open source dentro de su plataforma. Es que yo creo que es lo que va a hacer, va a vender la tecnología para que lo utilicen terceros y, o sea, que la tecnología no se va a perder, pero va a hacerlo para otros proyectos, pero no directamente para el público, sino igual para terceros, ¿no? Pues igual le vende esto o le facilita esto a Nintendo, por ejemplo, para su Switch. Exactamente. Que le vaya muy bien, que más... Bueno, pues ese tipo de detalles que... O sea, que decir, dinero mucho no creo que vaya a perder. Sobre todo si ha devuelto el dinero, es que le sale a cuenta devolver el dinero, porque tampoco había vendido tantos, en contra de la mala publicidad que le podía ocasionar. Claro. Bueno, pues vamos a terminar hasta aquí el primer programa de La Clave Roja. Espero que os haya gustado, así que suscribiros, compartir, que debemos salir de pobres, y muchas gracias. Hasta otra, si el botón de Putin nos deja. Hasta otra.